silla, trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo y milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo, Veracruz agropecuario, produce orgullo. Hola, ¿qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Qué gusto enorme hoy saludarlos desde este Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano. Nos encontramos en la isla de En Medio y desde esta área natural protegida queremos invitarlo a que nos acompañe en esta emisión de especial que realizamos en coordinación con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Hoy escucharemos del quehacer y del trabajo del Instituto de Investigaciones Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, quienes con sus científicos, con sus investigadores y sus alumnos realizan una gran cantidad de acciones a favor de estos ecosistemas. Así que póngase cómodo porque a partir de este momento comenzamos. Amigos de Veracruz Agropecuario, ¿sabían ustedes que más del 60% de las especies marinas habitan en los arrecifes coralinos? Sin embargo, este dato presenta contrastes y de eso sabe bastante nuestro invitado en esta ocasión. Estamos muy felices de tener la oportunidad de conversar con el doctor Horacio Pérez España, quien es investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. De entrada, doctor, gracias por conversar con nosotros de esta que entiendo es una de tus pasiones. ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y sí, pues imagínate con este paisaje, pues cualquiera. Cualquiera es feliz porque en el mar la vida es más sabrosa, como reza la canción, y en el mar nosotros quienes amamos y apreciamos este ecosistema celebramos el trabajo de ustedes como investigadores. Hablemos de los arrecifes coralinos, doctor, de la relevancia. A pesar de este dato que compartíamos, lo cierto es que hay mucho que reflexionar porque el estatus de estos ecosistemas representa cierto riesgo, ¿es correcto? Sí, lamentablemente por todas las actividades humanas está teniendo consecuencias, efectos globales como el calentamiento, la contaminación. La verdad es que a nivel mundial estos ecosistemas representan alrededor del 2% de la superficie y de ese 2%, como 40% o más probablemente están en peligro. Y bueno, en Veracruz tenemos la fortuna de tener algunos de los pocos ecosistemas de arrecifes coralinos que hay en el Golfo de México. O sea, tenemos en Florida, tenemos en Flower Garden en Texas, de ahí no hay nada hasta acá en Veracruz, que tenemos a los Tuxtlas, Veracruz y Tuxpan, y de ahí hasta la sonda de Campeche. Entonces el de Veracruz es el más grande y pues sí tenemos esa fortuna, como dices, y somos afortunados porque gracias a los arrecifes tenemos muchos servicios como los básicos que uno imagina, que es la pesca, el turismo, pero también yo creo que gracias a los arrecifes se fundó la ciudad de Veracruz. O sea, la zona de Veracruz no cuenta con material para construcción y cuando los españoles llegaron pues ofrecía refugio para sus embarcaciones, ofrecía materia prima para las construcciones. Y hasta la fecha nos siguen ofreciendo protección contra nortes y vientos muy fuertes. La verdad es que no solo son bonitos, sino que son muy útiles. De ahí la relevancia también del trabajo y de la investigación académica de la Universidad Veracruzana en este sistema arrecifal. Pues sí, tenemos en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías un laboratorio enfocado a específicamente estudiar los ecosistemas de arrecifes coralinos y en el cual estudiamos varios aspectos como puede ser contaminación por microplásticos, especies invasoras, el estado que guardan los arrecifes,
y esto con el fin de saber si las medidas de manejo que se están implementando o si la contaminación que estamos generando está impactando de alguna manera a los arrecifes y a los servicios que los arrecifes prestan. Háblanos de las especies invasoras, doctor. Pues mira, la especie invasora que más ha llamado la atención es el pez león, que llegó del Indo-Pacífico, como siempre, resultado de las actividades humanas, aparentemente en Florida, algún acuarista, porque son muy bonitos los peces león, soltó una especie de su pecera al arrecife. Esas especies que ya haciendo más estudios, aparentemente no fue una vez, fueron varias veces que soltaron los peces y entonces se fueron extendiendo. Esto empezó a finales de los 80s y a Veracruz llegó en 2011 y desde entonces ha ido aumentando y ahorita es bien común en los buceos verla. Otra especie es una especie de coral, muy bonita también, coral copa de sol le llaman. Esta especie básicamente habita en sustratos artificiales, es decir, barcos hundidos, plataformas petroleras, y está aquí desde hace más de 50 años, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que también está habitando ahora en los arrecifes naturales, y esto sí podría ser un problema porque está compitiendo con las especies locales que ya de por sí se encuentran bastante amenazadas por lo que te decía, contaminación, calentamiento y todo esto, y entonces si le pones un competidor más, pues podría tener algunas consecuencias, y ahorita justamente estamos estudiando eso. Y la última especie invasora que acaba de llegar, se reportó en 2014, es una especie también del Indo-Pacífico. Si te fijas, las tres han venido de esa zona. Es una especie que aparentemente no tiene mayores daños, es una damisela. También le hemos dado seguimiento junto con investigadores de otros países y aparentemente sigue aumentando. ¿Qué efectos va a tener? No lo sabemos todavía, pero bueno, son las más importantes hasta el momento. ¿Cuál sería finalmente tu llamado, doctor, en ese sentido para quien escucha esta charla en este momento? Bueno, lo que nos hemos percatado en estos 20 años que llevamos estudiando el sistema arrecifal veracruzano es que mucha gente no sabe que existen los arrecifes. A pesar de la importancia histórica que te menciono, la gente no sabe que existen, entonces es difícil cuidar algo que desconoces que existe. Entonces primero tienen que conocerlo, una vez que lo conocen, visitarlo, y una vez que lo visitas te enamoras y ya enamorándote pues ya lo puedes cuidar, ¿no? Entonces yo creo que lo principal que hace falta es difusión, que la gente sepa que existen, que la gente lo visite, y una vez conociendo la importancia yo creo que ya el camino es mucho más fácil. Amigos de Veracruz Agropecuario, yo soy Alexa Mendoza, soy estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías aquí en Boca del Río. Les voy a platicar un poco sobre mi tema de tesis, que estoy trabajando con microplásticos justamente en esta región, en los tres principales ríos que abarca el sistema arrecifal veracruzano, que son el Papaloapa, la Antigua y el Jamapa. Bueno, lo que hacemos es que buscamos microplásticos en estos tres ríos que afectan dentro del PENSAP. Los microplásticos son partículas de 5 milímetros o menos que son fragmentadas a partir de materiales plásticos más grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque nosotros podamos pensar que estamos desechando bien nuestro material plástico, se nos pueden y por ahí escabullir algunos que no podamos ver. De hecho, aquí en la isla en medio podemos encontrar muchísima basura que a lo mejor la que vemos al principio es botellas o plásticos muy grandes, pero dentro del mar y en la arena, si ponemos mucha atención, hay partículas muy pequeñitas que son justamente los microplásticos. Así que los invitamos a que tengan conciencia sobre este tipo de desechos, que traten de separar su basura y reciclar lo mayormente posible. Muchas gracias. ¿Escuchado ustedes hablar de la marea roja y los riesgos de consumir productos en esta temporada? Pues para platicarnos al respecto tenemos el gran honor de conversar a continuación con un especialista, un hombre que ha dedicado muchos años de estudio a la investigación de este fenómeno. Saludamos con gusto al doctor José Antolín Aque Castillo, quien es investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Y de entrada, gracias por conversar con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, y cuéntenos de la marea roja. De entrada y para abrir boca, ¿qué es la marea roja y por qué es importante estudiarla? Muy bien.
La marea roja, ya todo mundo ha escuchado esta palabra alguna vez. Esperemos que y sí. está relacionado con un evento que ocurre en los sistemas acuáticos. Principalmente es más conocido en los medios marinos y se debe a un fenómeno natural por crecimiento excesivo de microalgas, es decir, organismos muy pequeñitos que realizan fotosíntesis. El peligro de estas abundancias marinas en el mar es que algunas de estas especies producen toxinas que pueden hacer daño a la salud humana. ¿Qué factores intervienen o propician la existencia de marea roja, doctor? A ciencia cierta no se conocen los mecanismos que originan una marea roja, pero se conoce de manera global que está relacionado con ciertos fenómenos que implican al hombre. Es decir, el hombre ha contaminado los ecosistemas acuáticos, le mete muchos contaminantes que son degradados por las bacterias y estos se convierten en nutrientes básicos para estas microalgas que aprovechan ese recurso y entonces crecen de manera muy abundante. Otro fenómeno que también ha estado implicado en el aparecimiento de estos fenómenos es el cambio climático. Regiones donde antes no se reportaban estos florecimientos, actualmente ya se tiene conocimiento de especies que causan mareas rojas. En las costas mexicanas y de manera específica en las veracruzanas, ¿en qué regiones se tiene ubicado, se ha detectado la existencia de marea roja, doctor? En México se conoce bien la marea roja y ha sido un fenómeno desde hace muchos años detectado. Desde la época de la colonia ya se tenían registros de mareas rojas, principalmente aquí en la costa veracruzana. En el Golfo de México es característica una especie de dinoflagelado que produce una toxina que se llama brevetoxina y que es un potente neurotóxico y que causa daños muy graves a la salud. El fenómeno ocurre naturalmente y es algo que las autoridades sanitarias tienen que estar vigilando por el riesgo a la salud. Entonces, el peligro de estos fenómenos es aquellos organismos que producen esta toxina, en el caso de Veracruz, este dinoflagelado que produce esta toxina, y las autoridades tienen que estar monitoreando, es decir, estar haciendo estudios cotidianos en las costas para detectar la presencia de este dinoflagelado. Ante el crecimiento inusual de estos organismos, las autoridades sanitarias tienen que tomar decisiones de vedas en la pesquería para evitar el posible consumo de organismos provenientes de la pesca que puedan llevar esta toxina. Claro, mencionaba usted hace un momento, doctor, el cambio climático también, y en ese sentido, ¿cuál sería también la relación que tiene con este fenómeno? Sí, mire, los cambios climáticos se deben estudiar en escalas de tiempo muy grandes. Sin embargo, ya se empiezan a observar algunos efectos que antes no se tenía registro de la presencia, por ejemplo, de ciertas especies. Los florecimientos no escapan a esta dinámica donde, por ejemplo, actualmente se sabe de la introducción de muchas especies que antes no teníamos y que obviamente se han adaptado a este nuevo hábitat como consecuencia también del cambio climático. Amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es David Salas Monreal, yo soy oceanógrafo físico de la Universidad Veracruzana. Lo que les quiero mostrar el día de hoy es por qué es importante estudiar los mares. No sé si ustedes sabían, pero más del 50% del oxígeno que todos respiramos no viene de los árboles como creíamos de forma normal, viene del mar, viene de lo que sería el fitoplancton. Y el fitoplancton no es un organismo que pueda nadar por sí solo. El fitoplancton se mueve dependiendo de cómo se muevan las corrientes. Por darles un ejemplo, ahorita que está de moda lo del sargazo en la zona de Yucatán, todo el sargazo siempre ha estado ahí. La cantidad de biota que existe en la zona de Yucatán siempre ha pasado por esas aguas. La única diferencia es que nunca se había pegado a la costa. ¿Por qué se está pegando ahorita a la costa, a diferencia de otros años? Ahorita se pega a la costa porque hay un calentamiento global en el cual la corriente o el agua que está más pegado hacia la zona de Yucatán es más caliente. Al ser más caliente, todos esos organismos o toda la biota que hay ahí se va a ir pegando hacia la zona costera. Todo lo que es el sargazo es muy importante porque en él viven muchos organismos. De forma normal, todo ese sargazo pasaba por el canal de Yucatán. En México no lo veíamos de forma directa porque no
llegaba a nuestras costas y llegaba hasta las zonas de Texas, frente a las zonas de Houston donde está Galveston, y ahí llegaban todos los organismos. Ahorita todos esos organismos nos llegan a la parte de Yucatán. ¿Por qué es también importante estudiar todo lo que es la trayectoria de las corrientes? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un día muy lluvioso, como lo podemos tener en muchos lugares de aquí de Veracruz, lo que suele ocurrir es que todas esas lluvias traen muchos nutrientes o traen mucho sedimento a los ríos, y esos ríos a su vez desembocan en el mar. Gracias a esos nutrientes que llegan al mar es que nosotros podemos tener más peces, más organismos, pulpos, ostiones, muchos organismos, muchos de los cuales nosotros los solemos consumir. Entonces, en épocas de sequía también es malo para el océano, porque en una época de sequía no suele haber tantos organismos como lo suele haber cuando hay lluvias. El cambio climático hoy en día, por ejemplo, nos afecta en cuanto a las corrientes. Para darnos una idea, lo que tenemos de sargazo ahorita, que lo estamos viendo en la zona de Yucatán, antes no lo veíamos porque esas corrientes cálidas se encontraban más abiertas, es decir, se encontraban más hacia el lado de Cuba. Otra cosa que nos afecta mucho el cambio climático es en el nivel del mar. Cuando el agua es muy caliente, empieza a subir el nivel del mar, y cuando tenemos un incremento en el nivel del mar, por ejemplo, lo que tenemos es el incremento del nivel del mar, y ahorita el incremento está subiendo en el orden de 7 milímetros por año. Uno podría pensar que 7 milímetros en un año no es mucho, pero si nosotros vemos que en 10 años estaría subiendo 7 centímetros, estaríamos diciendo que lugares como Yucatán, que son planos, tendrían un incremento de 7 centímetros en 10 años. Y esos lugares son lugares que tienen en promedio de 1 a 2 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, en 100 años van a tener un gran problema. De forma general podemos decir que todo está interrelacionado. Cuando nosotros vemos las lluvias se dan en sí porque se evapora el agua que está en los océanos. Básicamente es el agua que llega a las lluvias. Entonces es un ciclo, es el ciclo del agua, y ese ciclo del agua hace que nosotros podamos tener vida como la conocemos ahorita, y dependiendo de qué tan continuo sea ese ciclo del agua es la cantidad de organismos que podemos tener. Mi contacto sería el correo electrónico de la Universidad Veracruzana, es DAP de David, las 3 primeras letras de David, Salas del apellido SALAS, @udeuniversidad.bdeveracruz.mx. Hoy en Veracruz Agropecuario estamos muy felices de tener la oportunidad de conversar con el director del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, el doctor Javier Bello Pineda, a quien de entrada le agradecemos que reciba al equipo de Veracruz Agropecuario. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Nos da mucho gusto recibirlos, y aparte pues que nos conozcan también su audiencia. Oiga, ya el título del quehacer de ese instituto, Ciencias Marinas y Pesquerías, para un estado como Veracruz es altamente relevante, para un país como México y para un continente como en el que vivimos. Háblenos del quehacer académico y de investigación que desde aquí se fomenta. Claro, sí, nosotros somos un instituto relativamente pequeño, pero muy pertinente para la región, porque precisamente hacemos ciencias marinas y pesquerías. Y pues como saben, Veracruz es un estado con toda una vocación costera y marina, claro. Con una tradición no tan solo histórica en el sentido cultural y demás, sino también geológica, biológica, ecológica y demás. Entonces, pues voltear hacia el mar es muy relevante. Yo creo que Veracruz, pues no hay ninguna parte que no tenga una cierta influencia marina, ¿no? Entonces, pues aquí trabajamos 17 investigadores con diferentes líneas de investigación enfocadas precisamente a aspectos como la oceanografía, como la ecología marina, como el manejo y la conservación de los recursos acuáticos, y también las pesquerías en general, tanto los aspectos sociales como económicos. Sí, eso es súper relevante, la aportación de ese instituto para el sector privado y social de esta región. Claro, porque pues como decíamos, la pesca es la actividad primordial acá en Veracruz, claro. Sobre todo, no nada más del puerto, en otras regiones de la costa, desde Coatzacoalcos hasta Tuxpan, Pánuco y demás, y aparte de las lagunas costeras y demás, ¿no? Entonces nosotros aquí pescamos en Veracruz de todo, ¿no? Todo lo que está en el agua no lo pescamos, y entonces pues es muy relevante estudiar todas estas interacciones, ¿no? Y no nada más en el sentido de las especies objetivo de la pesca, sino también de los ecosistemas que hacen precisamente esta riqueza biológica y ecológica para la región y pesquera. Claro, otra riqueza a la que ustedes contribuyen es a la formación de nuevos cuadros. Hemos tenido la oportunidad de conversar durante esta jornada con algunos estudiantes, chavas y chavos que se están profesionalizando en este sector. Háblenos de los posgrados.
Claro, de hecho, nosotros como instituto no tenemos una licenciatura, sino que tenemos una maestría y un doctorado en ecología y pesquerías, y formamos precisamente gente que se va a dedicar después a hacer investigación y que va a renovar los cuadros cuando ya nosotros dejemos, van ellos a seguir, porque es muy relevante que se sigan atendiendo los nuevos problemas que están surgiendo. Claro. Aparte va cambiando el mundo, ¿no? Las tecnologías, los muchachos vienen con otra forma de pensar cómo estudiar los ecosistemas, ¿no? Sí. Muy buenos para la tecnología, muy buenos para estas redes y demás, y nos está haciendo también a nosotros, que ya estábamos acostumbrados a una forma de trabajar, adaptarnos a esta nueva forma de trabajar. Y pues para nosotros es muy importante recibir muchachos de licenciaturas, no nada más de la región de Veracruz, de otras partes de México. Cada vez nos llega gente de otros lados y pues estamos aquí abiertos para recibirlos, y la ventaja que tenemos 2 posgrados con CONACYT, y permite tener becas para los estudiantes, que es una limitante a veces que deja la escuela porque no tiene forma de seguir. A pesar de la pandemia hemos seguido, están titulándose los alumnos y pues seguimos adelante. Nosotros como investigadores, nuestra labor principal es buscar insumos para hacer este tipo de investigación. Entonces, una parte de esto es conseguir recursos en diferentes fuentes de financiamiento. La más importante es la del gobierno, CONACYT. Institucional. Entonces, hemos tenido proyectos que nos han permitido adquirir el equipo que usamos la gente que hace oceanografía, o en mi caso, que trabajo con arrecifes coralinos, no nada más los arrecifes coralinos someros, como los que ustedes visitaron hoy, sino arrecifes más profundos, que están a más de 30, 40, 50 metros, pero que necesitamos entender cómo funciona esta conectividad entre la zona profunda y la zona somera, porque hay especies que pues se mueven, ¿no? Y aparte de esto, con el cambio climático, hay hipótesis que dicen que los arrecifes más profundos pueden ser una especie de amortiguador para el efecto, ¿no? Sí. Aparte también la cuestión de la misma actividad humana, influencia diferente a diferentes profundidades, a diferente distancia en la costa. Escalas. Y eso es el tipo de trabajos que hacemos. Nosotros adquirimos mediante proyectos una ecosonda que nos permite obtener una geomorfología del fondo a nivel de centímetros, y lo están usando los estudiantes para hacer sus tesis. Están saliendo artículos al respecto, y pues es algo muy relevante porque no se tenía. Entonces esta tecnología nos permite identificar cosas que antes no sabíamos cómo estaban. Aparte nos financiaron un pequeño robot que usamos como un dron submarino, que se puede bajar. ¡Qué maravilla! Sí, y nos permite estar el tiempo que querramos, porque con un buzo pues es muy peligroso. En cambio con y podemos obtener con alta definición tomas para ver qué es lo que está pasando abajo, si hay afectaciones similares a las que vemos en la parte más somera. Qué interesante. Yo he escuchado muchas veces hablar a los meteorólogos que para saber qué está ocurriendo aquí abajo tenemos que estar entendiendo qué ocurre arriba, y también en este caso me encanta que hoy escuchemos un especialista en ciencias marinas que nos diga, que nos invite a escuchar qué está ocurriendo en los océanos, y con base en eso entender mejor también o asumir que las acciones humanas repercuten eventualmente también en la vida marina. Así es. Un comentario final, doctor, ¿qué viene para el instituto? ¿Algo que le gustaría Pues nosotros agregar? queremos que así como nosotros trabajamos para entender los procesos, los procesos costeros y marinos, la problemática que hay en esta región, pues también nos gustaría seguir contando con el apoyo de la Universidad Veracruzana para nuestra investigación, y pues esperamos contar con más apoyo, porque la ciencia cada vez se vuelve más cara hacerla, ¿no? Entonces necesitamos pues salir al mar, tener insumos, y necesitamos pues continuar con ese apoyo. Claro. Y creemos que tenemos un gran potencial. Los muchachos están poniéndose todas las pilas, están poniendo todo su esfuerzo para sacar sus grados y ser la nueva generación de científicos que necesitamos en México. Claro, y esperamos sí, contribuir a eso. Por supuesto que sí, nosotros lo esperamos también, doctor. Por lo pronto los felicitamos por el gran trabajo que realizan desde hace mucho tiempo en este Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Tienen un aliado en la Dirección de Comunicación de la Ciencia y por supuesto en Veracruz Agropecuario. Con mucho gusto contribuiremos a la socialización de este gran conocimiento. Gracias, nos va a venir muy bien esto. Gracias. Gracias a usted, y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. En un
estado como Veracruz, con casi 800 kilómetros de litoral costero, resulta más que pertinente la existencia de un instituto dedicado a las ciencias marinas y a las pesquerías, como el que existe de la Universidad Veracruzana aquí en Boca del Río, Veracruz. Si usted desea conocer más información del trabajo académico que aquí se realiza, consulte sus redes sociales. Queremos agradecer en esta ocasión de manera particular a la Dirección de Comunicación de la Ciencia por la gestión para la cobertura de este programa especial de Veracruz Agropecuario. A nombre de todo el equipo le agradecemos a usted que nos acompañó en este recorrido y hasta la próxima experiencia en campo de este programa. Por hoy y por ahora, muchísimas gracias.